el sueño que cambió el destino del rey más sabio. ¿Y si te dijera que la riqueza no comienza en el banco, sino en el corazón? ¿Y si te dijera que el secreto para ser verdaderamente próspero fue revelado hace miles de años, en un sueño? Esta es la historia de un joven que no tenía experiencia, no tenía ejército propio, no tenía fama, pero se convirtió en el hombre más sabio y más rico que jamás haya existido. Su nombre, Salomón. El sueño divino. Todo comenzó una noche. Salomón acababa de ser coronado rey tras la muerte de su padre, el gran David. Era joven, inseguro, y sabía que gobernar a una nación no era tarea fácil. Entonces sucedió algo extraordinario. Una noche, mientras dormía, Dios mismo se le apareció en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». No era un ángel, no era un profeta, era el propio Dios hablándole directamente. Ahora imagina por un instante, si tú tuvieras ese mismo momento hoy, ¿qué pedirías? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Venganza? ¿Poder? Salomón, con el corazón humilde y sabio incluso antes de ser sabio, respondió: «Señor mi Dios, tú has hecho que yo, tu siervo, reine en lugar de mi padre David. Pero yo soy un muchacho, sin experiencia. Te ruego que me des un corazón sabio y entendido, para poder gobernar a tu pueblo con justicia». Estas palabras están registradas en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 6 al 9. La respuesta de Dios. Dios se impresionó tanto con la petición de Salomón, que respondió: «¿Por qué has pedido sabiduría, y no larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos? Yo te concedo lo que pediste, te doy un corazón sabio y entendido, como ningún hombre antes ni después de ti lo tendrá. Pero además, te daré lo que no pediste, riquezas, honor y gloria». Eso está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y aquí está el primer gran secreto que cambiará tu forma de ver la vida. Primer secreto de riqueza. Cuando buscas sabiduría, la riqueza te sigue. Salomón no pidió oro, no pidió tierras, no pidió tronos. Él pidió la capacidad de tomar buenas decisiones. Y fue esa decisión la que lo convirtió en el hombre más próspero del mundo. La visión lo es todo. Mucha gente hoy busca resultados sin sabiduría, quiere riquezas sin carácter, quiere subir sin fundamento. Pero Salomón entendió algo que muchos ignoran: la sabiduría es la madre de la riqueza. Como dice el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 18 y 19, «Conmigo están las riquezas y la honra, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro refinado, y mis ganancias mejores que la plata más pura». Y adivina quién escribió eso. Exacto, el propio Salomón. Él no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Sabiduría es ver lo que otros no ven. La sabiduría es esa voz que te dice cuándo hablar y cuándo callar. Es la intuición que te guía a sembrar cuando todos tienen miedo. Es lo que te impulsa a perdonar, cuando la lógica te dice que cobres. Y todo comenzó en un sueño. Salomón durmió como joven y despertó como rey. La base de una vida rica. La mayoría de las personas hoy quieren construir imperios, pero lo quieren hacer sobre arena. Salomón, en cambio, comenzó por dentro, y esa es la razón por la cual su sabiduría lo llevó a tener paz con los reinos vecinos, oro como piedras en las calles, el templo más grandioso jamás construido, el respeto de reyes y reinas, y una conexión profunda con Dios. ¿Y qué hay de ti? Dios no ha cambiado. Él sigue buscando personas como Salomón, gente que, cuando se les abre una puerta, no corren tras el oro, sino tras la sabiduría, porque Dios sabe que cuando pone riquezas en manos de alguien sabio, ese alguien no será destruido por el dinero. Versículo clave para tu vida. Escucha esta joya que también escribió Salomón. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos del 5 al 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de mis palabras. La sabiduría es lo principal. Por tanto, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. En resumen, el primer paso hacia la riqueza no es trabajar más, no es correr más rápido, ni siquiera es ganar más, es buscar sabiduría. Cuando haces eso,
como Salomón, el cielo se abre, y lo que no pediste, también llega. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no es casualidad. En el próximo capítulo, te voy a revelar cómo Salomón aplicó esa sabiduría para atraer riquezas, influencias, alianzas estratégicas, y por qué la reina de Saba quedó impactada cuando lo conoció. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que esté buscando una vida con propósito. Nos vemos en el próximo capítulo, porque esto apenas comienza. La reina de Saba y el impacto de una mente rica. Imagina esto, una reina poderosa, rodeada de sirvientes, con caravanas repletas de oro, perfumes, piedras preciosas, una mujer acostumbrada a ver lo mejor de lo mejor. Pero un día, esa reina viaja miles de kilómetros solo para ver con sus propios ojos la grandeza de un hombre, el rey Salomón, y cuando lo encuentra, queda sin palabras. La visita de la reina de Saba. Esta historia se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Dice así: cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con una gran caravana, con camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas, y habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Ella no venía por curiosidad, venía a probar si todo lo que se decía de él era verdad. Salomón respondió cada una de sus preguntas con sabiduría, y entonces ella miró su palacio, su mesa servida, sus sirvientes bien vestidos, la organización de su reino, y finalmente dijo: lo que oí en mi tierra acerca de ti y de tu sabiduría era verdad, pero no me lo creía, hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, y lo que sexta supera por mucho todo lo que escuché. Segundo secreto de riqueza: una mente rica crea entornos que impactan. Salomón no se limitó a decir que era sabio, él lo demostraba en cada detalle, desde la manera como organizaba su palacio, hasta el trato con sus siervos, desde la música en sus banquetes, hasta la forma como hablaba. Todo hablaba de excelencia, y la excelencia siempre atrae honor y prosperidad. El oro sigue a la excelencia. La reina de Saba trajo a Salomón 120 talentos de oro, esos son más de 4 toneladas, incontables especias exóticas, piedras preciosas rarísimas. ¿Por qué? Porque la grandeza atrae grandeza. Ella no vino a negociar, no vino a pedir favores, ella vino a honrar lo que reconoció como superior. Y aquí hay un principio poderoso que transformará tu forma de pensar. Cuando haces todo con excelencia, sin que nadie te esté mirando, Dios se encarga de enviar personas que honrarán tu esfuerzo. Respaldo bíblico: el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 29, dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de gente de baja condición. ¿Y sabes quién escribió eso? Otra vez, Salomón. Él sabía que el que hace todo con pasión y sabiduría, tarde o temprano, será llamado a la mesa de los grandes. Piensa como rey, aunque nadie te vea. Salomón no se volvió excelente porque alguien importante iba a visitarlo. Él ya era excelente antes que la reina de Saba viniera. Él ya tenía una mentalidad de rey, y esa mentalidad se refleja en todo, en tu forma de hablar, en cómo cuidas lo que tienes, en cómo tratas a los demás, en cómo administras tu tiempo y tu dinero. Dios honra a quien vive con propósito. La reina quedó sin palabras. Volviendo a la historia, la reina de Saba quedó tan impresionada, que el texto dice, no quedaba más espíritu en ella. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 5, en otras palabras, le quitó el aliento. Eso es lo que una vida dirigida por la sabiduría de Dios provoca en los demás, la generosidad de un rey sabio. ¿Y sabes qué hizo Salomón? Se aprovechó de la riqueza que ella trajo, no exigió nada. Al contrario, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le regaló por su propia voluntad. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 13, él entendía este principio: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero terminan en pobreza. Proverbios, capítulo 11, versículo
24. El generoso siempre tendrá puertas abiertas. ¿Qué nos enseña este encuentro? Que una mente sabia impacta silenciosamente, atrae honra, sin pedirla da más de lo que recibe, vive con excelencia. Aunque nadie esté mirando, Salomón no se hizo grande por suerte. Él se preparó en lo secreto, y Dios lo recompensó en público. Conclusión del capítulo 2. Haz de tu vida un palacio, haz de tu carácter un mensaje silencioso, haz de tu trabajo una ofrenda diaria a Dios, y verás cómo la riqueza, la honra y la influencia vendrán a ti sin que las persigas. Si este mensaje te está abriendo los ojos, prepárate. En el próximo capítulo, vamos a entrar en los secretos financieros de Salomón, cómo administraba, cómo invertía y cómo entendía el dinero como una herramienta del reino. Capítulo 3. Los secretos financieros del rey Salomón. Hasta aquí ya hemos visto cómo la sabiduría llevó a Salomón a lo más alto. Pero hay algo más que debes entender si quieres activar la abundancia en tu vida. Salomón no solo era sabio, él era estratega, administrador, inversionista y constructor de riqueza. No basta con recibir bendiciones, también hay que saber cómo administrarlas. Este capítulo revela cómo Salomón pensaba el dinero y cómo tú puedes aplicar los mismos principios hoy. Riqueza no es acumular, es ordenar. Desde muy joven, Salomón entendió una cosa: la prosperidad se multiplica en manos disciplinadas. Él organizó sus recursos con excelencia, distribuyó tareas, estableció jerarquías y gestionó todo con sabiduría. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 7 al 28. Dice que Salomón nombró 12 oficiales para administrar las provisiones de su casa, cada uno responsable por un mes del año. ¿Sabes lo que eso significa? Que él tenía un sistema, no dejaba su riqueza al azar. Él planeaba, delegaba, registraba, y aquí está un principio eterno. Dios no bendice el desorden, Dios bendice el orden. Respaldo bíblico en el primer libro de los Corintios, capítulo 14, versículo 40. El apóstol Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Aunque no se refiere directamente al dinero, el principio es el mismo: todo lo que haces con orden, crece. Y Salomón vivía así. No era codicioso, era estratégico, no era ambicioso, era organizado. Ingresos diversificados. Salomón no tenía una sola fuente de ingreso, él diversificó. Su riqueza venía de tributos de naciones vecinas, rutas comerciales por tierra y mar, intercambio de caballos, oro, plata y especias, minas de cobre y metales preciosos, inversiones en madera de cedro y barcos de Tarsis. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 21, porque los barcos del rey iban con los siervos de Hiram a Tarsis, y cada 3 años volvían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Entiendes lo que eso significa? Salomón tenía una economía global, siglos antes de que existiera el concepto. El dinero no era su Dios. Aunque era extremadamente rico, Salomón sabía algo fundamental: el dinero es un siervo, nunca debe ser el amo. En el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 5, él mismo escribió: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo nada, porque se hacen alas como alas de águila y vuelan al cielo. Para él, la riqueza era un medio para glorificar a Dios, no un fin en sí mismo. El templo como prioridad. Uno de los momentos más poderosos de su reinado fue la construcción del Templo de Jerusalén. No fue una obra pequeña, fue majestuosa, imponente, cubierta de oro puro, y Salomón no escatimó en nada. ¿Por qué? Porque él sabía que invertir en lo eterno atrae lo que es duradero. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 22, y revistió de oro puro todo el interior del templo. También revistió de oro todo el altar que estaba delante del lugar santísimo. Cuando inviertes primero en lo de Dios, lo tuyo es multiplicado. Como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Principios financieros de Salomón. Vamos a resumir los secretos que él aplicaba todos los días,
administración clara, tenía equipos, calendarios, funciones. Él sabía exactamente de dónde venía y a dónde iba cada recurso. Diversificación de ingresos no dependía de una sola entrada. Estableció alianzas, rutas, flujos constantes. Inversión en lo espiritual, el templo no fue gasto, fue inversión eterna. Rechazo a la codicia, el dinero era útil, pero nunca lo controló. Generosidad con propósito, compartía su abundancia con sabiduría. Los peligros de la riqueza mal manejada. Salomón también sabía que la riqueza puede ser peligrosa si no se tiene dominio propio. Por eso, escribió en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 11, las riquezas obtenidas rápidamente disminuyen, pero el que junta poco a poco las aumenta. Él nos enseña que la verdadera riqueza es paciente, disciplinada, estructurada. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Tal vez no tengas barcos como los de Salomón, ni minas de oro, ni tributos de naciones vecinas, pero si puedes aplicar lo mismo, haz un plan, anota tus ingresos, no gastes sin pensar, invierte en lo que edifica tu fe, y sé fiel con lo poco, como dice el Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Conclusión del capítulo 3. Salomón no fue bendecido porque tenía dinero, fue bendecido porque sabía qué hacer con él, y tú también puedes construir una vida próspera, estable y bendecida, si eliges la sabiduría sobre la emoción, el orden sobre la ansiedad, y el reino de Dios por encima de todo. Capítulo 4. El precio de alejarse de la sabiduría. Salomón fue bendecido con todo, sabiduría, riquezas, respeto, paz, pero hubo un momento en que algo cambió. El mismo hombre que construyó el templo terminó levantando altares a dioses falsos. El mismo que escribió miles de proverbios de sabiduría terminó siguiendo la voz de mujeres que no temían a Dios. ¿Y qué ocurrió? Su reino se dividió, su paz se quebró, y su legado se manchó. La advertencia final. Esto no es solo una historia antigua, es una advertencia viva para todo aquel que recibe bendición, pero se olvida de quien la dio. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón cayó, no por falta de sabiduría, sino por dejar de obedecer a esa sabiduría. El problema no fue el dinero no destruyó a Salomón, el problema fue el orgullo silencioso, esa voz interior que dice, ya llegaste, ya no necesitas depender de Dios. Ese es el verdadero enemigo de la prosperidad, el corazón que se endurece cuando se siente autosuficiente. Por eso, en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, él mismo escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Qué ironía! Él sabía la verdad, pero dejó de vivirla. El precio de la desobediencia. Por haber desobedecido, Dios le dijo claramente, por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, ciertamente romperé el reino lejos de ti y lo daré a tu siervo. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 11, y así fue. Después de su muerte, el reino se partió en dos. Israel vivió guerras, divisiones, exilios, todo porque un hombre poderoso olvidó que su fuerza no venía de él mismo, sino de Dios. Cuarto secreto de riqueza. La verdadera prosperidad solo permanece si caminas en obediencia. Puedes tener sabiduría, puedes tener influencia, puedes tener oro, pero si pierdes tu conexión con Dios, lo pierdes todo, como escribió Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Del templo al arrepentimiento. Los últimos años de Salomón no fueron como los primeros, pero hay evidencia de que antes de morir, él reflexionó profundamente. La prueba, el libro de Eclesiastés, un libro escrito desde el dolor de quien lo tuvo todo, pero entendió que sin Dios, todo es vanidad. Escucha estas palabras: probé la alegría, multipliqué mis obras, tuve riquezas, no negué nada a mis ojos,
pero todo era vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 1 al 11, resumenado, y al final del libro, él deja una frase que resume toda su vida: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Tu elección hoy. La historia de Salomón no está en la Biblia para que lo juzgues. Está ahí para que te mires como en un espejo. Tú también puedes ser sabio, puedes prosperar, puedes atraer honra, pero nunca olvides de dónde viene tu fuerza. No comiences bien, para terminar mal. No construyas palacios y pierdas tu alma. Conclusión de la serie: los secretos de Salomón siguen vivos. Y ahora tú los conoces, sabiduría primero, no el oro, excelencia silenciosa, no show vacío, administración con propósito, no derroche, obediencia constante, no orgullo escondido. Aplica estos principios, camina con humildad, y verás cómo Dios te exalta, sin que tengas que empujarte solo. Si esta serie tocó tu corazón, si algo despertó en ti, no lo dejes morir. Toma decisiones, ordena tu vida, pide sabiduría, y mantente conectado con el Dios que bendice sin añadir tristeza. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perder las próximas enseñanzas sobre finanzas con fe, crecimiento con propósito y riqueza con eternidad. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela. Que la sabiduría de Salomón no sea solo historia, sino una semilla que hoy empieza a dar fruto en tu vida.